Bueno, muchachos, entonces en esta nueva entrega de videos vamos a ver la segunda ley de la termodinámica en procesos, ¿sí? Aquí lo que vamos a ver en este curso es la termodinámica de procesos ingenieriles básicos, ¿sí? Y ahí les hablo a los ingenieros químicos e ingenieros de petróleos, ¿sí? Ellos tienen otra termodinámica que ven en el siguiente semestre o la están viendo al mismo tiempo, que se llama físico-química, ¿sí? Que es la termodinámica aplicada pero a procesos químicos. Entonces allí se ven los mismos conceptos pero en reacciones químicas, ¿sí? En puros procesos químicos, transformaciones. Esa físico-química es una termodinámica 2, entonces allá los espero. Bueno, entonces miremos algunas generalidades de la segunda ley como para entrar en materia. Y vamos a decir algunas cositas. Por ejemplo, que nosotros vimos de la primera ley, ¿sí? Que la variación de energía interna es igual a calor más trabajo. Digamos que esa es una ley fundamental o primera ley, pero vamos a decir que no da ninguna restricción del tipo de conversión de energía que se puede dar, ¿sí? ¿Cómo así restricción? ¿Sí? No me dice cuánto se convierte en calor, cuánto se convierte en trabajo, ¿sí? O sea, no me da una medida cuantitativa de que cuando hacía esos cálculos de calor a trabajo y trabajo a calor, primera ley, no me da una medida cuantitativa de cuánto se transforma en energía, ¿sí? O se transfiere, perdón. También se puede decir transforma. De tal manera que no me da ninguna restricción. De la segunda ley, vamos a ver algunas cosas que es. Pero ustedes lo han visto en física, que es posible convertir trabajo a calor completamente. Pero es imposible el proceso contrario, ¿sí? Yo puedo pasar trabajo a calor completamente. De cuenta un sistema cerrado con agua adentro. Una pecera cerrada. Se le pone una resistencia eléctrica, ¿cierto? Entonces todo ese trabajo eléctrico que le puso el sistema se convirtió en calor. Aumentó la temperatura del agua. Y se puede hacer al 100% de eficiencia. Pero de calor a trabajo, totalmente, eso no se puede, ¿sí? Eso es lo que se llama la asimetría termodinámica. ¿Por qué para un lado sí y para el otro no? Y vamos a ver por qué más adelante. La primera ley tampoco brinda información de la dirección de un proceso, la direccionalidad, ni la espontaneidad de los procesos. ¿Cómo así direccionalidad o espontaneidad? Digamos que no me brinda información de hacia dónde va un proceso como tal. ¿Es factible que suceda? ¿Es espontáneo que suceda? ¿Hay que forzar el sistema que suceda? Todo eso es espontaneidad. La primera ley no me lo da. Ya que los procesos ocurren en cierta dirección. Y vamos a ver que esa dirección va a estar relacionada con una nueva función de estado que vamos a ver en este capítulo que se llama entropía. ¿Sí? Ustedes han visto algunas veces en algunos cursos que es entropía y ustedes lo definen como una medida del desorden. Pues sí, esa es una definición. Aquí la vamos a elaborar más con la segunda ley de la termodinámica. Vamos a decir que la entropía es una medida cuantitativa del desorden de un sistema macroscópico. Digamos, la medida cuantitativa del desorden microscópico que pues, se puede dar en un sistema macroscópico. ¿Bien? Y también vamos a decir que la energía tiene calidad y cantidad. Algo que no, digamos, que no nos decía la primera ley de la termodinámica. Bien, algunas generalidades como para empatar los conceptos de primera ley. Bien, ahora vamos a ver algunos enunciados de la segunda ley de la termodinámica de hace siglos, de algunos científicos que empezaron a hablar de la segunda ley de la termodinámica y de allí nació el concepto. Por ejemplo, el enunciado de Kelvin Planck. El enunciado de Kelvin Planck dice que ninguna máquina térmica, aquí vamos a hablar de máquina térmica, de una máquina termodinámica, ¿sí? Que va a producir trabajo, ¿sí? Un trabajo de salida, que generalmente es un trabajo de flecha, o un trabajo eléctrico, pero vamos a hablar de una máquina térmica, ¿sí? Máquina térmica recibe calor de una fuente, ¿sí? Y realiza un trabajo de salida. A eso vamos a llamar máquina térmica, pero miremos cómo funciona, ¿sí? Entonces es un dispositivo ingenieril que produce trabajo, ¿sí? Que convierte calor QH
en trabajo de salida. Pero ¿qué dijo UH en trabajo de salida? Por una fuente que está a una temperatura T sub H. ¿Sí? T sub H significa la temperatura de la fuente. Ya vamos a hablar de qué es la fuente, de qué es el sumidero y todo esto. Primero hablemos de los enunciados. ¿Qué dijo en el enunciado de Kelvin Planck? Dijo que ninguna máquina térmica, la pongo en comillas porque es tal cual, ¿cierto? Ninguna máquina térmica puede producir una cantidad neta de trabajo mientras intercambia calor con un solo depósito de energía llamado fuente. ¿Mm? Esa máquina térmica no existe, es imposible. ¿Vale? Eso es uno de los enunciados de la segunda ley. Y es lo que les acabo de decir, que no todo el calor que recibe un sistema se puede convertir en trabajo. Y que existen ciertos dispositivos para convertir calor a trabajo que se llaman máquinas térmicas. ¿Bien? Entonces, para que pueda funcionar una máquina térmica, necesitamos lo siguiente. Una fuente. Una fuente de energía, ¿vale? Una fuente que va a estar a una temperatura T sub H, la cual va a hacer o va a dar una transferencia de calor que vamos a llamar Q sub H a una máquina térmica que la va a representar pues por un símbolo, máquina térmica, ¿sí? Más adelante vamos a ver que una máquina térmica es la unión de varios dispositivos o volúmenes de control, ¿sí? Que operan de manera estacionaria para generar trabajo mediante un ciclo. Eso lo vemos más adelante, ¿sí? Vamos a hablar de otra transferencia de calor que vamos a llamar QL, que va a ir hacia otro sumidero de energía que vamos a llamar, o depósito de energía que vamos a llamar sumidero, que está a una temperatura de sub L. ¿Sí? Una máquina térmica, con lo que queremos que una máquina térmica es producir un trabajo de salida. ¿Sí? Esos son los componentes fundamentales de una máquina térmica. Bien, ¿cuál máquina térmica? Vamos acá. Siempre que veamos MT es máquina térmica. Y una fuente natural de energía, pues, ¿qué son? Por ejemplo, hornos industriales, imagínense una industria química, una industria petrolera, ¿sí? Una industria cualquiera. Una fuente de energía que me dé una transferencia de calor Q sub H va a ser una fuente a partir de ¿qué? Hornos industriales, energía nuclear, energía fotosintética, de fotólisis, perdón. ¿Qué más se nos puede ocurrir? Pues sí, más que todo estos hornos industriales pues vienen de derivados del petróleo, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el costo del proceso. La máquina térmica MT, como les digo, vamos a ver más adelante cuando veamos un ciclo, que es un ciclo termodinámico formado por varios, unido por volúmenes de control que producen un trabajo de salida. Hagan de cuenta una turbina, ¿sí? Pero la turbina no funciona sola, ella recibe un vapor sobrepresurizado, ¿sí? Para generar un trabajo de salida y lo vamos a conectar mediante un ciclo. Eso lo vamos a llamar máquina térmica. Pero ¿qué pasa? El enunciado de Kelvin Planck me dice que no todo el calor que ingresa a un dispositivo llamado máquina térmica se puede convertir en trabajo, ¿sí? Porque tiene que haber otro depósito de energía térmica que le vamos a llamar sumidero, que está a una temperatura T sub L, la cual va a ser menor a T sub H. ¿Y para qué sirve otro depósito de energía? Digamos, para depositarlo, por así decirlo. El calor que no aproveché como trabajo de salida se va al sumidero, como un calor de desecho, por decirlo así. Un calor no aprovechable, el exceso de energía, ¿cierto? Entonces, un sumidero natural puede ser, por ejemplo, un río, una laguna, el aire atmosférico, la orilla del mar, ¿sí? Entonces, los sumideros naturales generalmente están a menor temperatura que la fuente. Y entonces, fíjense que
tenemos la fuente, tenemos el sumidero, siempre vamos a decir que Q sub L va a ser la transferencia de calor de la máquina térmica al sumidero, o al revés, vamos a ver más adelante que también se puede al revés, pero la temperatura del sumidero siempre va a ser menor a la temperatura de la fuente. Entonces vemos que no todo el calor que entra se convierte en trabajo porque necesita un sumidero para llevar ese calor de desecho a otro depósito de energía térmica, ¿sí? Ese es el enunciado de Kelvin Planck. Bueno. Ahora vamos, como resumen. El enunciado de Kelvin Planck solo dice que no se puede convertir todo el calor que entra en una máquina térmica a un dispositivo que produce trabajo, ¿cierto? No todo el calor que entra se puede convertir al 100% en trabajo. Ese es el enunciado. Pero hay otro enunciado de la segunda ley. Vamos a ver varios enunciados. Vamos a ver el de Kelvin Planck, el de Clausius, el de Carnot, digamos puliendo nuestro concepto de la segunda ley. Kelvin Planck es uno, ahora miremos el de Clausius. El enunciado de Clausius dice que ningún dispositivo puede transferir calor de un cuerpo más frío a otro más caliente sin dejar efecto sobre los alrededores. Entonces está en comillas porque es tal cual se lo enunció Clausius. ¿Bien? ¿Qué significa? En palabras, digamos, más fáciles de entender. Que no hay un dispositivo como una máquina térmica capaz de absorber calor, ¿cierto?, del sumidero, que es a una temperatura menor que la fuente, para producir un trabajo de salida transfiriendo calor, ¿sí?, a la fuente. Es decir, volteando estas flechas, ¿sí? No hay un dispositivo o una máquina térmica capaz de absorber calor de un depósito frío, ¿cierto?, y transferirlo a un depósito caliente llamado fuente. Esa máquina térmica no existe. Y si existieran, entonces las neveras pues no gastarían luz, ¿cierto? ¿Y por qué les digo de las neveras? Porque yo les puedo decir, sí, yo puedo cambiar las flechas, el sentido de las flechas, ¿cierto? Sí, yo lo puedo hacer. Yo puedo cambiar el sentido de las flechas, es decir, la transferencia de energía en forma de calor. Claro que sí. Pero, ojo, siempre y cuando el trabajo no sea de salida, sino de entrada. ¿Sí? Y eso es lo que se llaman refrigeradores o neveras. ¿Cierto? Pónganle sentido. El sumidero sería mi nevera, adentro de mi nevera, ¿cierto? Yo lo que hago es transferir calor desde el sumidero a los alimentos que están dentro de la nevera, no sé, los líquidos, ¿cierto? Digamos que hay una transferencia de calor de esos alimentos hacia una máquina térmica que es la unidad de la nevera, ¿sí? Pero hay que cambiarle el sentido a esta flecha, porque el trabajo no va de salida, va de entrada. Un potencial eléctrico de entrada, un trabajo eléctrico de entrada, un tomacorriente, ¿cierto? Porque ustedes, para que le funcione su nevera, ustedes necesitan un trabajo de entrada, un potencial de entrada llamado potencial eléctrico, ¿cierto que sí? Y entonces esta es la unidad de la nevera, mi máquina térmica, la cual va a transferir calor hacia los alrededores. En este caso, cuando hablamos de una nevera, la fuente son los alrededores, que están a mayor temperatura, que el sumidero, es decir, el interior de la nevera. ¿Se han visto que detrás de la nevera siempre está calientico? Porque hay una transferencia de calor de la unidad de la nevera hacia afuera. Siempre está calientico, allá donde se echa el gato a dormir. Allá donde no pone las medias a secar. Esa es nuestra fuente, en el ambiente. Entonces, sí puedo invertir el sentido de las flechas. Transferencia de calor del sumidero a la máquina térmica y la máquina térmica hacia los alrededores, hacia la fuente. Sí lo puedo hacer, pero ojo que el trabajo no va de salida, sino de entrada. ¿Vale? Entonces, los enunciados de Kelvin Planck no se contradicen. Ambos son ciertos, ¿cierto? Y son definiciones como tal de la segunda ley de la termodinámica. En el próximo video vamos a ver otra definición que es a partir de Carnot.